Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Escuelas IADE presenta curso de electrónica industrial. Dispositivos de disparo. Este capítulo pretende el análisis práctico de los dispositivos semiconductores utilizados como interruptores de accionamiento electrónico y son muy empleados en la práctica actual. Entre estos dispositivos hay el DIAC, el SCR o tiristor y el TRIAC. En la figura se puede apreciar el símbolo electrónico de cada uno de estos dispositivos mencionados, como así también el aspecto físico que encontraremos. En la figura que observamos se puede apreciar tanto el símbolo eléctrico del tiristor como así su aspecto físico. Cabe destacar
que no todos los tiristores o SCR disponen de este aspecto físico. Los hay con otros aspectos que ya mostraremos. En el símbolo eléctrico podemos notar que el tiristor dispone de 3 electrodos. El superior recibe el nombre de ánodo, el inferior cátodo y un tercer electrodo denominado gatillo o compuerta. A continuación, mostramos el aspecto físico que tiene un tiristor en la práctica real. Como pueden ver, existen tiristores de baja potencia y también de alta potencia, pero siendo de baja o de alta potencia, los tres disponen de los 3 electrodos antes señalados. Identificación de los terminales de un tiristor. Para la identificación de los mismos, debemos considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, considerar que el tiristor tiene 3 terminales o electrodos denominados ánodo, cátodo y gatillo, tal como se aprecia. De tal modo que si realizamos mediciones con el ómetro, vamos a percatarnos que siempre a medir entre ánodo y cátodo en uno y otro sentido, el instrumento acusará una infinita resistencia. Esto se debe a que el voltaje de ruptura que posee el tiristor es bastante alto. En el caso del tiristor con el cual estamos realizando las pruebas, este posee un voltaje de ruptura de 200 volts. Esto significa que cuando al tiristor se le aplica un voltaje directo superior a estos 200 volts, automáticamente él se pone en conducción. Pero con todo nivel de voltaje directo, se mantiene el estado de bloqueo y no hay corriente a través del tiristor. Esto justifica el hecho que al medir entre ánodo y cátodo con el instrumento, este acuse una resistencia infinita, puesto que el voltaje que estamos aplicando realmente en este momento entre ánodo y cátodo no supera los 9 volts, que en definitiva es el voltaje que posee la batería del instrumento. De igual modo, si medimos con el instrumento entre ánodo y gatillo, este también acusará una alta resistencia en ambos sentidos, pero lo que hay que considerar es que la zona gatillo-cátodo del tiristor es una zona diódica, donde el gatillo equivale al ánodo del diodo y el cátodo es efectivamente el cátodo. De esta manera, toda vez que midamos entre gatillo y cátodo de un tiristor, el instrumento acusará una lectura equivalente a la de un diodo, de tal manera que cuando coloquemos la punta roja del instrumento, que es positiva, sobre el gatillo, y la punta negra del instrumento, que es negativa, sobre el cátodo, este acusará una baja resistencia. Si posteriormente invertimos las puntas, el diodo que hay entre gatillo y cátodo, esta zona quedará polarizada en forma inversa y el instrumento acusará una resistencia infinita. O sea, debemos considerar que en el tiristor existen 3 electrodos, los cuales al ser medidos con el ómetro acusarán las siguientes medidas de resistencia. Entre ánodo y cátodo acusará resistencia infinita en ambos sentidos, mientras que entre ánodo y gatillo el instrumento también acusará una resistencia infinita en ambos sentidos. En cambio, cuando la medición se efectúa entre gatillo y cátodo, en un sentido tendremos una baja resistencia y en el otro sentido una alta resistencia. De este modo ya podemos estar conscientes de qué electrodos son los que corresponden al cátodo y al gatillo de un tiristor, aquellos que marcan como un diodo. Ahora, si queremos saber con certeza
cuál electrodo es cuál, vale decir cuál de estos dos electrodos identificados corresponden a cátodo y cuál a gatillo, indudablemente que reconoceremos el color de las puntas que han quedado apoyadas sobre cada uno de estos dos electrodos. En el sentido de conducción será la punta negra la que nos indique cuál es el cátodo, mientras que la roja obviamente es la que lleva apoyada sobre el terminal correspondiente al gatillo. De tal manera que el electrodo libre es el que corresponde al terminal correspondiente al ánodo. A continuación realizaremos una demostración práctica de cómo lograr la identificación de estos tres terminales a través del instrumento. Pueden notar que contamos con un tester seleccionado como ómetro en la escala diódica. Nos permite medir transistores y diodos. Contamos con un tiristor desconocido, y desconocido en el sentido de que no sabemos cuáles son sus electrodos. Sabemos que hay 3, pero estos aún no han sido identificados. Insertamos este tiristor en el protoboard y procedemos a realizar las mediciones correspondientes. De un lado, las puntas del ómetro medirán 2 terminales elegidos al azar. En este caso, partimos midiendo entre los terminales laterales. Al medir en un sentido, podemos apreciar que el instrumento acusa resistencia infinita. Al invertir las puntas, también indica lo mismo. Esto nos da la pauta que los dos electrodos que estamos midiendo o corresponden a ánodo cátodo o a ánodo G, lo que quiere decir que estos dos han quedado descartados. Volvemos a repetir la medición sobre dos electrodos diferentes, entre el central y el lateral derecho. Realizamos la medición y podemos observar que en un sentido hay resistencia infinita y que en el otro sentido también sigue marcando resistencia infinita, lo que implica que estos dos electrodos también quedan descartados. Esto significa que estos dos electrodos o corresponden a ánodo cátodo o a ánodo G. Vamos a hacer una última medición entre el electrodo central y el izquierdo. Inmediatamente podemos notar que el instrumento acusa una baja resistencia. Invertimos las puntas, el instrumento acusa una infinita resistencia. Esto significa que estos dos últimos electrodos corresponden a cátodo G. Para saber cuál es cuál, vale decir cuál es el cátodo y cuál es el G, repetimos la medición de tal forma que en el sentido de conducción, vale decir cuando el instrumento acusa la baja resistencia, será la punta de color negro la que nos indique cuál es el gatillo, y obviamente la punta roja la que nos señala el cátodo, de tal forma que ya tenemos identificados dos de los tres terminales. El terminal central, donde está apoyada la punta negra, en el sentido de conducción corresponde al gatillo. El terminal lateral izquierdo corresponde al cátodo y el terminal lateral derecho es el que por lógica corresponde al ánodo. Hemos podido identificar entonces los terminales. Tenemos el central, corresponde al gatillo,
el tercero al ánodo y el otro al cátodo. A continuación veremos la forma de poner en conducción a un tiristor a través del ómetro para determinar su estado. Si nos basamos en la siguiente figura, podemos comprender que un tiristor se encuentra polarizado en forma directa cuando el positivo de una fuente de alimentación queda aplicado sobre el ánodo y el negativo de una fuente de alimentación queda aplicado sobre el cátodo. Si este voltaje directo aplicado sobre el tiristor es superior a los 200 volts de ruptura que éste tiene, es comprensible entonces entender que el tiristor se pondrá en conducción existiendo circulación de corriente a través de él. Pero si esta prueba la realizamos aplicando un voltaje entre ánodo y cátodo inferior a estos 200 volts, el tiristor permanecerá en estado de bloqueo. La única manera de ponerlo en conducción es mediante la aplicación de un pulso positivo en el gatillo. Si aplicamos este concepto sobre el tiristor que tenemos insertado en el protoboard, en el cual se conocen sus terminales, podemos llegar a la siguiente conclusión. Tomemos el ómetro en la escala por 1 del ómetro y polaricemos la zona cátodo-ánodo del tiristor en forma directa, lo cual se consigue aplicando la punta roja del instrumento sobre el cátodo y la negra del instrumento sobre el ánodo. De esa manera el tiristor queda polarizado en forma directa. Podemos notar que el instrumento acusa una resistencia infinita, y esto obviamente es comprensible puesto que el voltaje que estamos aplicando entre ánodo y cátodo es apenas no superior a 9 volts, y el tiristor en cuestión tiene un voltaje de ruptura de 200, vale decir que con voltajes inferiores a 200 volts permanece en estado de bloqueo. De este modo podemos notar que el tiristor no entra en conducción, y la única forma de hacerlo entrar en conducción es aplicando un pulso positivo al gatillo. Para lograr esto hay que tomar la punta negra que está aplicada sobre el ánodo y, sin despegarla del ánodo, se aplica sobre el gatillo. Con ello se estará aplicando un pulso positivo a la compuerta y el tiristor se pondrá en conducción. Luego hay que retirar la punta negra que es positiva del gatillo, pero sin despegarla del ánodo, para lograr verificar si el tiristor se mantiene o no en conducción. A través del instrumento se puede notar que el tiristor sí está en conducción, y esa conducción se logró a través de este pulso positivo aplicado sobre la compuerta. De tal manera que ahora el tiristor ya está en conducción, a pesar de que el voltaje aplicado entre cátodo y ánodo no supera los 200 volts. Esto significa que el gatillo es fundamental para poner en conducción a un tiristor cuando el voltaje de ruptura aplicado entre ánodo y cátodo es inferior a lo que él necesita para conducir. El hecho de que el tiristor se haya puesto en conducción a través de esta prueba nos señala que el dispositivo se encuentra en perfectas condiciones. El siguiente circuito le permitirá conocer las características del tiristor. En el esquema electrónico que mostramos a continuación podemos observar los siguientes componentes. El interruptor S1 actúa como interruptor cuando este se encuentra cerrado, permite el paso de alimentación hacia el circuito, mientras que, estando el interruptor abierto, el circuito queda sin alimentación y por lo tanto inoperante, o sea, es un interruptor de alimentación.
El pulsador este de aquí permite aplicar un pulso positivo a la compuerta a través de las resistencias de 330 ohm y 1 kilo ohm que conforman el divisor de tensión. De esta manera, toda vez que es accionado el pulsador, un pulso positivo es aplicado sobre el gatillo, automáticamente el tiristor se pone en conducción, circulando toda la corriente a través de él y a través de la ampolleta piloto de 12 volt, permitiendo el encendido de la misma. El pulsador permite el bloqueo del tiristor, el 2, toda vez que es accionado, la corriente que circulaba íntegramente a través del tiristor se deriva a través de ese camino de baja impedancia, permitiendo automáticamente que la corriente de mantenimiento del tiristor se vaya a cero y por lo tanto el bloqueo del mismo. Cuando está el tiristor bloqueado, automáticamente la ampolleta piloto se apaga. Hecho el análisis del circuito esquemático, podemos trasladar este circuito esquemático al protoboard. Pueden apreciar que en este protoboard ya el circuito ha sido armado. Aquí podemos notar la presencia del interruptor S1, que es el que permite la alimentación del circuito, la presencia del pulsador P1, que es el que permite el disparo, la conducción del tiristor, y el pulsador P2, que es el que permite el bloqueo del tiristor. También podemos ver la lámpara que vemos aquí. Ahora bien, el circuito lo estamos alimentando a través de una fuente de 9 volts continuos. Un pulso positivo es aplicado sobre el gatillo con el P1 y este inmediatamente inicia su conducción, el tiristor, por lo cual podemos notar en el protoboard que se enciende la lámpara. Nótese que el encendido de esta lámpara se produjo en el mismo instante de accionar el pulsador P1. El accionamiento del pulsador P2 tendría que provocar el bloqueo del tiristor. Si esto lo ejecutamos para que se pueda apreciar, el efecto será el siguiente: accionamos el pulsador y automáticamente el tiristor se bloquea, como hemos visto. Con P1 lo ponemos en conducción y con P2 le provocamos el bloqueo. Mientras tanto, el pulsador, o sea el interruptor S1, está actuando como simple interruptor de alimentación. Obsérvese que cuando el interruptor S1 es abierto, el circuito queda totalmente inoperante, puesto que le hemos interrumpido la alimentación. Otro de los dispositivos semiconductores es el TRIAC. En la figura siguiente podemos apreciar su símbolo eléctrico, su aspecto físico. Nótese que el TRIAC dispone de 3 terminales o electrodos. El terminal superior se conoce como terminal principal número 1, este principal número 2 y el tercero es el electrodo adicional denominado compuerta. Los TRIAC son dispositivos bidireccionales, es decir, conducen corriente en ambas direcciones. Se utilizan principalmente para conmutar corriente alterna. La conducción se inicia aplicando un pulso positivo o negativo en la compuerta. A continuación, para que tengan una buena referencia del aspecto físico que tiene un TRIAC, observamos algunos de los modelos más adoptados en la práctica real. Los modelos que tenemos por aquí corresponden a TRIACs de baja potencia. Posteriormente encontramos TRIACs de potencia media y finalmente un TRIAC de alta potencia. Todos estos modelos disponen de 3 terminales que son el terminal 1, terminal 2 y el gatillo. A continuación analizaremos la forma de identificar cada uno de los terminales de un TRIAC a través del instrumento.
Para lograr esto, tomamos un TRIAC y sus terminales, que son absolutamente desconocidos, a estos los insertamos en un protoboard. Al igual que en el caso del tristor, para lograr la identificación de los terminales de un TRIAC, tenemos que basarnos en la siguiente figura. Aquí pueden apreciar el símbolo correspondiente a un TRIAC, donde podemos ver el terminal principal número 2, el número 1 y el electrodo correspondiente a la compuerta. Si en este momento tomamos un instrumento y realizamos mediciones entre el TP2 y el TP1 usando el ómetro, vamos a descubrir que el instrumento acusará infinita resistencia en ambos sentidos, de tal modo que no existe continuidad entre el terminal principal 2 y el 1. Y esto se debe exactamente a la misma situación que teníamos en el tiristor. ¿Cuál es esta situación? Que el tiristor y el TRIAC tienen un voltaje de ruptura. El TRIAC que estamos empleando aquí tiene un voltaje de ruptura de 400 volt. Esto implica que para hacerlo conducir debiéramos aplicar entre el terminal 2 y el 1 un voltaje superior a estos 400 volt. Como la prueba la estamos realizando a través de un tester usado como ómetro, la batería de este instrumento es de 9 volts, o sea que el voltaje máximo que estamos aplicando entre el 2 y el 1 es apenas de 9 volts, lo que implica que el TRIAC jamás se puede o se podrá poner en conducción. De igual manera, si realizamos la medición entre el terminal número 2 y el gatillo, el instrumento también nos acusará una resistencia infinita en ambos sentidos. En cambio, al realizar la medición entre el terminal correspondiente a la compuerta y el terminal principal número 1, el instrumento acusará una baja resistencia en un sentido y una resistencia algo mayor en sentido inverso. Esto inmediatamente nos señala cuáles son los terminales correspondientes al gatillo y al TP1. Si bien es cierto, no nos identifica cuál es cuál, pero sí tenemos la referencia de cuáles son estos dos electrodos, o sea que a continuación bastaría solamente identificar cuál es cuál. Es importante destacar que esta prueba es recomendable efectuarla con un tester análogo dispuesto en la escala por 1. Identificados los terminales correspondientes al terminal 1 y a la compuerta, se mide con el ómetro conectado en estos terminales en uno y otro sentido. En el sentido de mayor resistencia, vale decir de menor conducción, será la punta negra la que nos indique cuál es el gatillo y la punta roja la que nos señale cuál es el terminal principal número 1. Si esta prueba la efectuamos sobre el protoboard, los resultados serán los siguientes. Se toma el ómetro en la escala por 1 y se mide entre dos electrodos cualquiera, por ejemplo, entre el terminal central y el izquierdo. Nótese que la aguja del instrumento nos acusa infinita resistencia. Luego medimos en sentido inverso. La lectura nuevamente es infinita resistencia. Esto significa que los electrodos que estamos midiendo podrían corresponder al terminal principal número 2 y terminal principal número 1, o al terminal principal número 2 y al gatillo, de tal forma que quedan absolutamente descartados. Enseguida medimos entre dos terminales, entre el central y el derecho. Por ejemplo, al realizar la medición, el instrumento acusa infinita resistencia en ambos sentidos, lo que indica que estos dos electrodos también quedan descartados, puesto que podrían corresponder al terminal principal 2 y el 1, o al 2 y al gatillo.
Nos queda una última prueba, y esta prueba es en los terminales laterales. En un sentido medimos, el instrumento nos acusa una resistencia de aproximadamente 30 ohms, y al invertir nos acusa mayor la resistencia, de tal manera que en la prueba de mayor resistencia es la punta negra, es la que está apoyada sobre el gatillo, y la roja sobre el principal número 1. Los electrodos del TRIAC se encuentran en el siguiente orden. El izquierdo corresponde al terminal principal número 1, el electrodo central al terminal principal número 2, y el tercer electrodo corresponde al gatillo, a la compuerta. Una vez identificados claramente los tres terminales de un TRIAC, podemos proceder a poner en conducción al TRIAC a través del instrumento. Esta prueba es prácticamente igual a la que realizamos en el tristor, con la diferencia que el TRIAC lo podemos poner en conducción aplicándole tanto pulso positivo como negativo al gatillo. Para realizar entonces la prueba procedemos como sigue. Tomamos el ómetro en la escala por 1 y una punta del ómetro, cualquiera sea su color, la aplicamos sobre el terminal principal número 1 y la otra punta del ómetro sobre el terminal principal número 2. Es indudable que se puede apreciar a simple vista que el TRIAC no conduce, no hay corriente a través de él, se encuentra bloqueado, puesto que el voltaje que estamos aplicando a través de las pilas del instrumento es bastante inferior al voltaje de ruptura que tiene el dispositivo. De tal manera que tomamos la punta negra, que es la que está aplicada sobre el terminal principal número 2, y sin despegarla del terminal principal número 2, la apoyamos sobre la compuerta. Bajo estas condiciones vamos a notar inmediatamente que el TRIAC se pone en conducción. Entonces esto se puede ver a través de la deflexión de la aguja del instrumento, pero sin despegar la punta negra del electrodo correspondiente al terminal principal número 2. Una vez puesto en conducción el TRIAC, retiramos la punta negra de la compuerta, pero sin despegarla del electrodo correspondiente al terminal principal número 2, y se puede observar que el TRIAC se mantiene en conducción. Esta prueba nos permite claramente señalar que el TRIAC se encuentra en perfectas condiciones, dado que pudo ser gatillado a través del instrumento. Una variante del TRIAC es el DIAC, el cual no posee compuerta y se dispara por avalancha, aumentando el voltaje aplicado entre sus terminales hasta un valor de ruptura. Los DIAC se utilizan principalmente como instrumentos de disparo de los TRIAC, e incluso algunos TRIAC traen incorporados un DIAC en serie con la compuerta. Una de las aplicaciones importantes que se le puede dar a un TRIAC, entre otras, está en los denominados controles de luminosidad, más conocidos como dimmers. Al ensamblar este proyecto se obtiene un circuito que permite controlar la cantidad de potencia con la cual se ilumina una carga de corriente alterna. Aquí vamos a conectar una lámpara incandescente. También se puede utilizar en otros aparatos como el motor de un taladro, por ejemplo. El control de iluminación se conoce popularmente como dimmer y sirve para controlar la intensidad con que ilumina la lámpara incandescente, lo cual es muy útil porque permite adecuar la luz de un ambiente para cada ocasión. Su funcionamiento se explica basado en el diagrama esquemático que se muestra en la figura siguiente. El circuito está formado por varios componentes importantes. El primero de ellos es el TRIAC, el cual actúa como un interruptor que se cierra cada vez que recibe un impulso.
aquí, en la compuerta. A partir de ese momento la corriente puede circular a través de los terminales principal 1 y principal 2, y de esta manera se puede alimentar la carga con que está conectada al circuito. La forma de controlar la cantidad de potencia que se aplica en dicha carga consiste en hacer que el disparo o activación del triac se haga durante más o menos tiempo. Así se tiene mayor o menor voltaje promedio aplicado sobre la misma. Para controlar los tiempos de activación del triac se tiene un circuito formado por resistencias y condensadores, los cuales funcionan junto a un circuito integrado. Para proceder al armado de este circuito se requieren los materiales que están indicados en el esquema. Nótese que la salida de este integrado se lleva a cabo a través del pin 8. Dicha salida excita a la compuerta de un triac a través de una resistencia de 100 ohm y de un diodo 1N4148. Al conmutarse en conducción el triac, se logra el encendido de la lámpara, y este encendido puede ser graduado a través del grado de conducción que se le dé al triac, de tal manera que variando el grado de conducción del triac logramos variar el grado de luminosidad de la lámpara. Para lograr el armado de este circuito necesitamos una placa de circuito impreso previamente preparada. Antes de iniciar el ensamble de los circuitos debemos estar seguros de tener todos los componentes necesarios. De esta forma el trabajo se hace más rápido, ya que no hay interrupciones. Para esto debemos revisar con cuidado la lista de materiales. Se debe tener mucho cuidado para ubicar los componentes en forma correcta. Siempre es conveniente tomar la placa del circuito impreso y mirarla a trasluz. De tal forma que se trasluzca cada una de sus pistas y podamos obtener una perfecta visión de dónde montar cada componente. El instrumento que tenemos aquí consiste en un portacircuito impreso que facilita la toma de la tarjeta, la colocación de los elementos y el proceso de soldadura. Para facilitar la lectura del código de color de las resistencias para verificar si las soldaduras han quedado en perfectas condiciones, también aquí viene una lupa que permite un aumento de la visión por parte del técnico que está realizando el montaje. En este caso, el componente principal que vamos a montar y que nos servirá como referencia para el montaje del resto de los componentes es la base de 8 pines, la cual deberá ser instalada sobre la tarjeta del circuito. Una vez que ha sido montada la base de 8 pines sobre la tarjeta, volteamos la tarjeta como se pueden ver y procedemos a realizar la soldadura. Para realizar esta soldadura siempre conviene hacerlo por los pines de punta, vale decir, soldamos un pin de este modo y luego en el otro extremo realizamos la misma operación para fijar primeramente la base sobre la tarjeta. En este punto hay que extremar las medidas de cuidado para no aplicar excesiva cantidad de soldadura sobre las pistas, puesto que un recalentamiento de la pista puede provocar su deterioro. Además, no hay que exceder el tiempo de puesta del cautín del soldador sobre la tarjeta. Siempre soldador quieto, aplicamos soldadura, retiramos y ya el trabajo queda hecho. Un detalle importante a considerar para facilitar el armado de un circuito es siempre importante tomar como referencia a cada uno de los pines del circuito integrado.
Esto se puede interpretar de la siguiente manera. El condensador C3 de 680 pf, por ejemplo, va montado por un extremo al pin 5 del circuito integrado y por el otro extremo al pin 2 del circuito integrado. De igual manera, si consideramos el condensador C1, por un extremo se une al pin 3 del circuito integrado y por el otro extremo al pin 1, y así cada uno de los componentes que aparecen en este esquema pueden ser montados utilizando la misma técnica. No olvidemos que, visto el integrado desde arriba, se cuentan en sentido antihorario los pines a partir de la muesca, pero si analizamos los pines del integrado del lado de las pistas del circuito impreso, el conteo de estos se realiza en sentido horario a partir de la muesca. A continuación, siguiendo con las indicaciones que señala el plano, se procederá al montaje del condensador C3 de 680 pf. Este condensador ya va ubicado en los pines que previamente habíamos identificado en la tarjeta, de tal manera que esa es su ubicación. Posteriormente montamos el condensador C2 de 470 pf y este es el punto donde él va montado. Una vez montados estos dos componentes, procedemos a realizar su soldadura y a recortar los terminales sobrantes. Para esto, volteamos la tarjeta, tomamos el cautín, el soldador y la soldadura con el fin de realizar este procedimiento. Observen ustedes que la cantidad de soldadura es siempre la apropiada para no exceder o rebalsar el punto donde estamos soldando. Allí está desarrollado el proceso. Una vez realizada esta soldadura, simplemente recortamos los terminales sobrantes. Ese es el proceso de trabajo para este caso. Una vez realizado el montaje de los condensadores C2 y C3, procedemos a realizar el montaje del condensador C1. Si van observando su propio esquema, se notará que el condensador C1 va montado tomando como referencia los puntos 3 y 1 del circuito integrado, de tal modo que este condensador va localizado exactamente en estos dos puntos. Una vez realizado el montaje del condensador, se voltea la tarjeta para realizar su procedimiento de soldadura. Tomamos entonces el soldador, el cautín, y procedemos a soldar, siempre manteniendo los mismos cuidados que hemos descrito anteriormente. Nótese que hemos aplicado la cantidad precisa de soldadura. Una vez que el componente ha quedado ya listo, simplemente recortamos los terminales sobrantes, de tal manera que el procedimiento se puede apreciar finalizado. Continuando con el proyecto de armado,